La raza indomable. Hoy por hoy es difícil imaginar un mundo sin Internet. Definitivamente es una de las mejores creaciones que el ser humano ha podido traer a la realidad. Vivir desconectado es prácticamente impensable a estas alturas, sobre todo los que, como en mi caso, trabajamos con el Internet todos los días. Mucho antes de que existiera el Netflix y el YouTube, los que hoy tenemos más de 40 años pasamos por varias etapas en la televisión. Antes del DirecTV nadie podía vivir sin la televisión por cable. Y antes de la televisión por cable, los que tuvieron la suerte de tener una parabólica, nosotros, en mi caso, yo era de los que trataba de coger la señal con una antenita UHF. La única alternativa que teníamos era la televisión nacional. Yo crecí en los campos petroleros de Maravén, en Lagunilla. Y allá era muy difícil que se captaran los canales. Mi papá tenía una antena gigantesca en el patio de la casa que nos tocaba mover a cada rato para ver si podíamos coger alguna señal. Lo cierto es que los únicos canales que se veían eran Venevisión y BTV. Lo que fue Radio Caracas no hubo forma, nunca se pudo ver. De modo que todo lo que sucedió en programas de Radio Caracas desde los años finales de los 70 hasta mitad de los 80 lo tengo en un limbo difícil de recuperar. Pero la televisión en ese entonces era un espacio de unión familiar. En mi casa había un solo televisor y en el caso de mi familia nos juntábamos a ver la novela de las 9. Recuerdo las agarradas memorables que me echaba con mis hermanos por el bendito aparato. Cuando ellos querían ver algún programa, yo quería jugar con el Atari. Recuerdo muchas novelas, pero sin embargo, sin duda, la que más caló en mi inconsciente fue la llamada Las Amazonas, la raza indomable, protagonizada por Hilda Carrero y Eduardo Serrano, acompañada de un elenco inmejorable de primeras figuras. La trama de la novela no dista mucho de las del resto, pero algo destacaba en esa novela, que se desarrollaba dentro de un ambiente hípico. Era un ambiente muy familiar en mi casa porque mi papá era de los que todos los domingos se llevaba sus cuadritos de 5 y 6. Y en el televisor de la casa se ponía BTV con las carreras las carreras válidas del 5 y 6 narradas por Alicán. Recuerdo con mucha claridad cuando acompañaba a mi papá a sellar su cuadro y cuestión y era bastante chévere porque yo no sabía exactamente qué era lo que hacían. Él se metía para el sellado y al ratico volvía a salir. Yo me imaginaba que lo único que hacían era ponerle un sello a la hojita y ya. A lo mejor era así, pero como nunca pude entrar. Lo cierto es que, bueno, gracias al internet logré descargarme hace unos años toda la telenovela de las Amazonas, de un canal de YouTube que se llama Venevisión Telenovelas. Lo cierto es que la descargué y la tuve guardada bastante tiempo. Hace poquito fue que me dispuse a verla como si se tratara de una serie, episodio por episodio. Y los sentimientos, después de que la terminé de ver, fueron bastantes y algunos encontrados. Intentando filtrar los conocimientos actuales que tengo sobre producción en materia de cine y haciendo de lado todos los errores de producción, iluminación, sonido y otros bemoles. Intenté centrarme en la historia solamente y en la Venezuela en la que fue filmada. Los recuerdos me llovieron a cada rato. Desde las frases de moda de la época como la famosa Muérete que chao, a detalles que había olvidado por completo, como el día de parada. Sin dejar de lado que, bueno, salían marcas de productos que se usaban en la telenovela. Y a todas estas no sé si se trataban de errores de producción o era algo adrede. No sé si en esa época ya existía lo que se llama pago por marca registrada. Pero bueno, se puede ver la leche Pac, yogur Yoka, la mayonesa Kraft, el Maceite, el helado Tío Rico con el logotipo de los años de la cifrina, las marcas de las ropas, de los carros. En fin, aquella Venezuela que criticaba Aquiles Nazoa en su famoso poema Venezuela libre y asociada o generación del 5 y 6. Curiosamente, Nazoa expone en su texto una Venezuela estupidizada por el consumo. El prototipo del nuevo rico dándosela de conocedor y ostentando una finura que no tiene y que no tendrá. En mi caso, yo fui uno de los niños que les tocó crecer en esa Venezuela. Sin embargo, no creo que haya sido el común denominador de aquellos años. Tal vez fuimos lo que el mismo Nazoa llamó un país tarajayo, ya que siendo grandecito seguía comportándose como un adolescente
sin tomar previsiones ni guardar para mañana creyéndose mantenido. Como venezolano y como ciudadano del mundo que me considero, he visto llegar y partir muchas cosas en mi vida. Personas y personajes, tradiciones, modas. Sin embargo, más allá de los productos de consumo que se dejan colar en esas imágenes y que hoy son un lujo en la mesa de cualquier venezolano, duele ver cómo ha desaparecido en este país el mundo del hipismo. Venezuela llegó a ser un país exportador de caballos de pura sangre y que estuvo a la altura del Derby de Kentucky. Y pasamos de ser un país que exportaba caballos de pura sangre a hipódromos destruidos e invadidos, convertidos en cuevas de desocupados, delincuentes y otras alimañas. Maracaibo, 28 de septiembre del 2018.